Hola gente, hoy analizaremos la miniserie de Apple TV, Defending Jacob. Se estrenó el 24 de abril de 2020 y consta de 8 capítulos. Mezcla los géneros de misterio, suspenso y drama familiar. Basada en la novela de William Landay y adaptada para la televisión por Mark Bombach, con Chris Evans como uno de sus productores ejecutivos. La historia trata principalmente sobre Andy Barber, un ayudante del fiscal que se enfrenta a un caso de asesinato cuyas pruebas conducen a su hijo. El reparto está constituido por Chris Evans, interpreta a Andrew Steven Barber, un asistente del fiscal de distrito. Michelle Dockery coprotagoniza la serie como la preocupada esposa de Andy, Lori. Jared Mardell como Jacob Barber, un niño de 14 años sospechoso de asesinato. Cherry Jones como Joanna Klein, abogada defensora de Jacob. Pablo Schreiber como Neil Lugeris, fiscal en el caso de Jacob. Betty Gabriel como Paula Duffy, la compañera de Andy. Sakina Jaffrey como Lynn Canavan, la fiscal de distrito. La serie no posee una narración lineal y la trama gira en torno a las preguntas de los interrogatorios, que se usan como recurso para avanzar hacia el presente e ir desvelando detalles sobre la vida de Jacob y las dudas que recaen sobre él. Pero el misterio no es tanto descubrir quién es el verdadero culpable, o explicar la naturaleza de algunas de las conductas del adolescente que le da título a la serie, sino hacer un estudio psicológico de cómo reaccionan esos padres ante esa situación con la información de la que disponen en cada momento. Jared Marrell es el encargado de dar vida a Jacob y hace un buen trabajo en llevar adelante la ambigüedad para parecer por momentos un sociópata, en otros un adolescente tímido que comete errores por inexperiencia y en el resto una víctima. Por otra parte, hay una visión llena de matices de la alienación familiar, con la sombra de la culpabilidad o no de Jacob, quien no ha cumplido los 14 años todavía. También vemos el abismo emocional entre los padres y los hijos y las implicaciones éticas y morales que conlleva el amor filial cuando se presenta una situación imposible de pasar por alto. Andy Barber es asistente del fiscal y está investigando el asesinato de un niño de 14 años de edad, Ben Rifkin, que era un compañero de clase de su hijo Jacob. Andy sospecha inicialmente de Leonard Patz, un conocido pederasta local, pero lee en internet que un compañero de Jacob lo acusa de la muerte de Ben, por lo que Andy busca en la habitación de Jacob y descubre un cuchillo que se ajusta a la descripción del arma del crimen. Sin pensar, Andy tira el cuchillo y confronta a su hijo, quien alega que lo compró como una tontería y que jamás lo había usado. Al día siguiente, se encuentra una huella digital en el suéter de Ben que coincide con la de Jacob. Este hallazgo provoca gran sorpresa y tristeza en Andy y su esposa Lori, pero no ponen en duda su inocencia. Jacob afirma que se encontró con Ben muerto en el parque y trató de reanimarlo. Mientras que Jacob pasa la noche en la cárcel, Andy le revela a Lori que su padre, Billy Barber, era un asesino condenado y violador que estaba cumpliendo su sentencia de por vida en la cárcel. Y más adelante, por pedido de la abogada de Jacob, Andy va a visitar a su padre, quien es completamente indiferente a la situación de Jacob. En el juicio, pruebas incriminatorias salen, como una historia de Jacob publicado en línea donde se lee como un relato de la muerte de Ben. Y justo cuando las cosas se ven mal para Jacob, Leonard Patz se encuentra ahorcado en su casa. Deja atrás una nota de suicidio donde asume la responsabilidad por el asesinato de Ben, y el juicio contra Jacob es anulado por falta de cargos. Aunque la familia se sienta aliviada, Andy cree que es sospechosa la muerte de Patz. Él visita a su padre y se entera de que había contratado a un sicario para matar a Patz y dejar atrás la nota.
Billy expresa pesar por su vida en prisión y se dio cuenta que no quería lo mismo para Jacob. Andy se enojó por esto, ya que le cree que es inocente y Jacob habría sido absuelto de todos modos. Luego, la familia Barber va de vacaciones. Allí Jacob conoce a una chica y los dos se vuelven amigos. Días después, la amiga es reportada como desaparecida. En ese momento, Andy le cuenta la verdad de la muerte de Pax a su esposa, ya que tiene miedo y está confundido por todo lo que está pasando. Luego, la amiga de Jacob aparece con vida y cuenta que se había ido con un desconocido a su departamento y este no la quería dejar salir. A pesar de todo, Laurie no puede superar lo que pasó y se convence de la culpabilidad de Jacob y a su vez se siente culpable ella misma. Un día, camino a llevar a Jacob al peluquero, Laurie choca el vehículo a toda velocidad, dejando en coma a Jacob y quedando con graves heridas ella. Andy es llamado por Neil para testificar en el caso, que queda resuelto como un simple accidente, aunque él sabe bien lo que pasó, se niega a cooperar o incriminar a Laurie de ninguna manera. Y aunque Laurie se despierta, Jacob sigue inconsciente, y así termina la serie. En todos los capítulos podemos ver la desesperación de una madre que teme no haber visto que su hijo se estaba convirtiendo en un asesino y constantemente se cuestiona las decisiones del pasado y cada vez tiene más dudas en cuanto a la inocencia de su hijo. Muchas veces tenemos miedos irracionales que venimos acarreando durante años y llega un momento, como esta madre, que le provoca prejuicios hacia su hijo y conflictos internos. En vez de haber tratado ese miedo en el momento, lo dejó pasar y se ven en el final las consecuencias de cómo puede afectar nuestra percepción de la realidad y dejar graves daños a uno mismo y al entorno. La serie logra llegar hasta el final con la intriga intacta acerca de si Jacob es o no un asesino. Esto se debe mucho al carácter apático de Jacob, que deja siempre la duda de qué hay detrás de su mirada. ¿Es un niño inocente que tiene fantasías a causa del bullying que sufre? ¿O es un monstruo capaz de apuñalar a sus semejantes y mentir descaradamente? Hay algo en su tono de voz y en la suavidad de todos sus gestos que desconcierta, logrando por momentos dar lástima y por otros ser casi repulsivo. Hay que destacar a Pablo Schreiber en el difícil papel de Neil Lugeris, el fiscal soberbio que está determinado en perseguir a su ex compañero, a quien no solo tuvo como mentor, sino que también siempre envidió por su éxito. No podemos no detestarlo, ya que sus acciones son despiadadas, pero no podemos culparlo, hay un niño muerto. Y acá vemos la falla de la justicia y la sociedad, cómo rápido condenaron con tan pocas pruebas a un niño y a su familia, que cambió sus vidas para siempre. Además, también está J.K. Simmons, quien interpreta al padre de Andy Barber, un asesino condenado a prisión perpetua. Simmons lleva a la perfección la ambigüedad. Es un asesino horrible, pero también es un hombre abandonado por su familia y que, sin embargo, hace lo imposible por ella. No es fácil creer en alguien cuando todo demuestra lo contrario, y la historia nos muestra muchos ejemplos de eso. George Stinney Jr., la persona más joven de Estados Unidos condenado a la pena de muerte. Fue enviado a la silla eléctrica con 14 años de edad y 70 años después fue declarado inocente. Carlos de Luna fue acusado de asesinato con 27 años y condenado a morir por inyección letal. El verdadero culpable, Carlos Hernández, se libró de la condena por el gran parecido de ambos. La inocencia de Luna salió a la luz 4 años después de su muerte. Larry Griffin fue acusado de asesinato por un testigo que aseguró haberlo visto disparar desde un coche. Años más tarde, el testigo confesó haber sido él mismo el autor del asesinato. Teng Xin-Shan
fue acusado del asesinato de una mujer y ejecutado con un disparo en la cabeza. Años más tarde, la mujer reapareció en la aldea. Había sido secuestrada. David Spence fue ejecutado por inyección letal. Tras su muerte, dos testigos se retractaron de sus declaraciones, explicando que la policía les ofreció beneficios a cambio de que le culparan a él. Maurice Caldwell fue condenado a 27 años de prisión por asesinato en segundo grado en 1991 y cumplió 7.494 días antes de que se anulara la condena en 2011, en parte porque otro hombre confesó el crimen. Brendan Dassey, este hombre sufre de retraso mental y se le acusó de haber ayudado a su tío a violar y matar a Teresa Halbach. La condena fue dictada después de que la policía realizara largos interrogatorios utilizando técnicas dudosas. El joven fue liberado después de haber purgado 10 años de su condena. Glenn Ford fue declarado culpable por el asesinato de un joyero en 1983. Pasó 30 años en prisión esperando ser ejecutado, pero en el 2013, a los 65 años de edad, fue absuelto. Enfermo de cáncer, cuando solo le quedaban 8 meses de vida, aceptó reunirse con el procurador que lo había encarcelado. Este se sentía muy apenado. No creas en todo lo que ves, ni en todo lo que te dicen. Busca realizar tu propio proceso y crear tu propia opinión sobre algo. Tener un criterio propio es sumamente importante para poder ser libres de verdad. Aprendamos a no juzgar y a ser más comprensivos, ya que cualquiera de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, podríamos ser un Jacob más como víctima y desearíamos que nos comprendan y no nos juzguen.